cooperativa. Bueno, ya terminó el mes de agosto, se fue agosto, pero septiembre comenzó frío, hemos tenido lluvia también, a pocos días de comenzar la primavera. Los cuidados del adulto mayor no hay que olvidarlos. ¿Qué medida debemos tomar? Se lo vamos a preguntar esta noche a nuestro invitado, al doctor Gerardo Fache, geriatra y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. ¿Se fija Casa Nueva? Hermosa casa, usted los fue allá a felicito. Antonio Belet, ¿no? ¿No? Así es, así que muy contento de estar aquí también. Y los felicito por la nueva casa. Pues. Queríamos recibirlo bien también, de todas maneras. Doctor, ¿por qué se habla de pasar agosto? ¿Hoy hay que preocuparse por pasar agosto? Son dos preguntas en una. Si uno trata de ir a los orígenes de este mito, estos son casi coloniales cuando se hace la revisión y tiene una directa relación con cuál era nuestra epidemiología de por qué se moría la gente y en qué momento se moría. Y eran en estas épocas, cuando la mayoría de las personas mayores fallecían. Y eso tenía que ver con que la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas, donde la neumonía era por lejos la responsable de la mayoría de los problemas de salud. Pero los tiempos han cambiado harto. Y en estos momentos son enfermedades crónicas las que son las responsables de casi la mitad de todos los episodios de muerte que tenemos en toda la población y también eso es reflejo en las personas mayores. Entonces, que no es solamente en el mes de agosto, y ¿no? que no es solamente en el mes de agosto, no respeta una estacionalidad. De hecho, el mes donde hay mayor mortalidad es el mes de julio, o sea, no es tampoco no agosto el mes donde tenemos mayor mortalidad, pero el resto del tiempo tenemos una distribución relativamente más homogénea. ¿Por qué? Porque las principales causas de muerte en las personas mayores son las enfermedades cardiovasculares y en un segundo lugar vienen los cánceres, todas las enfermedades neoplásicas como un todo, y después empiezan a aparecer las demencias y después aparecen las enfermedades respiratorias infecciosas. No está en el primer lugar. No es el primer lugar. Entonces, si uno hace ahí un poco una mirada de cómo interpretar esto que significa pasar agosto, lo que tenemos que hacer es tratar de pasar todos los meses que vengan y hacer los ajustes que necesitemos en base a los problemas que nosotros tengamos con nuestra salud. Usted me quitó una pregunta, porque yo le iba a preguntar, le iba a hablar sobre enfermedades que son las más comunes para los adultos mayores en este mes. Y más o menos no hizo una escala, ¿no es cierto?, de claramente, las enfermedades respiratorias es algo que tenemos que ocuparnos en la época invernal, pero ya tenemos o ya venimos con algunas medidas preventivas en marzo cuando nos vacunamos contra la influenza, y eso significa que tenemos que tener ahí no existía eso. No existía eso antes. Y si uno mira, por ejemplo, lo que es la vacunación contra la neumonía, que es otra de las vacunas que tenemos disponibles dentro de nuestro arsenal, esa vacuna se puede colocar en cualquier momento del año. ¿Por qué? Porque las neumonias pueden aparecer en cualquier momento del año. Estamos hablando esta noche con el doctor Gerardo Fache, geriatra y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Qué pasa con el dicho septiembre acarrea? ¿Qué cuidados se deben tener durante este mes? Porque las temperaturas igual han estado bajas y esta primera semana ha sido bastante húmeda también, ¿no? Absolutamente. Las medidas son las que significan o van de la mano de tener que mantener las precauciones que ya venían desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Pero si uno recuerda, hace 2 años tuvimos nieve en noviembre y hace 3 años nos tocaron también lluvias no es tan, una nevazón antes había como febrero. Estaba todos candelarizados, o sea, en esta fecha pasa esto, después pasa esto otro y ahora ya no. Ya. Esa estacionalidad tan característica que uno tenía como de imagen está bastante más confusa. Entonces, es cierto, en septiembre la imagen que uno tiene es que habitualmente, por ejemplo, llueve cercano a la fecha del 18 y ahí se nos complican todas las guías, las ramadas y todo, y por lo tanto hay que tener ahí la idea de que perfectamente podemos tener todavía complicaciones que podíamos considerar que ya estaban pasadas porque ya pasó el invierno, pero no necesariamente será así. Pero hay algo que se ha mantenido, la alergia. Y yo creo que en muchas familias pasa eso. Septiembre es época de alergia. ¿Cómo afecta esto a los adultos mayores, doctor? Muchísimo. Santiago es una ciudad compleja, es una ciudad con altos índices de contaminación. Desafortunadamente ese ejemplo lo hemos llevado a otras ciudades, Concepción, Temuco, por diferentes causas, pero eso genera ya en lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa que estos estén permanentemente teniendo que trabajar.
Y en primavera, por un cambio que tiene que ver con lo que es la floración y todo lo que tiene que ver con la polinización, que tiene una serie de beneficios, pero eso también trae algunas consecuencias. Y en un escenario en el cual tenemos nuestro sistema inmune ya activo, empiezan a aparecer otro tipo de sustancias que generan reacciones, que en este caso se pueden manifestar con alergias y nos van a traer también una serie de complicaciones. Y nuevamente el grupo más vulnerable o son los niños o son las personas mayores, son los que peor la pasan en esta época A también. propósito de eso, siempre se habla de la alergia eh, del plátano, ¿cómo se llama? Plátano oriental. El plátano oriental. Pero yo no sabía que existía también una alergia al pasto. ¿Existe? ¿Está dentro Claro, cuando de, a uno le hacen de los una estándares? evaluación de las alergias, con Ajá. un mecanismo en el cual a uno le estimulan en alguna parte del cuerpo, pero habitualmente en el antebrazo, con distintos alergenos que se llaman, o sea, las sustancias que nos van a generar una reacción. Después uno espera unos minutos y ve cómo eso se expresa en la piel. Y uno de los gatillantes que uno debería considerar son esos. De hecho, a mí me hicieron esa prueba hace años atrás y una de las que me salieron positivas fue esa, la mezcla de pastos como uno de los Es que, alergenos importantes. es que yo le pregunto porque una persona muy cercana descubrieron que tenía esta alergia al pasto. ¿Cómo lo hace si la persona le gusta jugar fútbol? ¿Se quita esto? ¿Es progresivo? O llega un momento que se puede controlar? Todas las respuestas son posibles, porque la mezcla de pastos también habla de que no son todos necesariamente los pastos los que generan problemas. Entonces uno puede presentar problemas en algunas zonas específicas y no en otras. Por otro lado, también hay fenómenos en los cuales el mismo organismo con el tiempo se va sensibilizando y por lo tanto después de un tiempo ya no tiene las mismas reacciones que antes. Entonces nos pueden ocurrir una combinación de todas las alternativas ¿Usted, anteriores. por ejemplo, ha logrado controlar eso? Nunca he tenido problemas yo con el pasto, entonces al final no sé si eso fue un falso positivo, como se llama en lo que son los estudios, o una situación de la cual me salvé después con el tiempo. Volviendo al tema, ¿hasta qué fecha debemos estar alerta y con mayores cuidados ante la enfermedad respiratoria, doctor? La enfermedad respiratoria tiene una estacionalidad. Tenemos que pensar que estas tienden a comenzar cercano a mayo, donde Ujú. hay un claro quiebre con lo que tiene que ver con las temperaturas y terminarían eventualmente lo que es el mes de septiembre. Eso es. Ese es el periodo. Ahora, ¿qué recomendaciones les podría dar a nuestros auditores en estos fríos días y a poco de llegar la primavera? Ya estamos. Pocos días. Importante conservar las medidas que se recomiendan en invierno, evitar el hacinamiento, evitar tener que ir a los servicios de urgencia, donde el problema uno va con un posible problema de salud y lo más probable es que en ese servicio uno se traiga para la casa muchos otros problemas más de salud. Qué bueno, me gustaría que eso lo desglosara un poquito, porque pasa con los niños y pasa con los adultos mayores. De pronto, situaciones que podrían solucionarse, ¿verdad? No estamos diciendo que nadie vaya, pero situaciones que se podrían solucionar se agravan más yendo justamente a un centro asistencial a veces. Y haciendo que los sistemas colapsen y se produzcan una serie de problemas para todos. Los cuadros respiratorios, la gran mayoría de ellos son cuadros virales. Y los virus tienen la particularidad de ser bastante molestos, pero tienen el lado bueno que habitualmente, espontáneamente desaparecen. Y lo que uno tiene que hacer es manejar los síntomas. O sea, si uno tiene fiebre, controla esa fiebre. Si uno tiene mucho romadizo, trata de buscar medidas para controlar eso. Si uno empieza con tos, trata de buscar estrategias para hacerlo más llevadero. Pero eso no necesariamente va a requerir una evaluación médica, no necesariamente va a requerir, por ejemplo, un tratamiento antibiótico o una asistencia a un servicio de urgencia, que debería ser el lugar donde deberían llegar las personas que están en riesgo vital. Ese es el concepto que tiene que tener un servicio de urgencia. Tenemos dentro de nuestra red de salud lo que son los consultorios y las unidades como son los SAPU, por ejemplo, donde uno eventualmente pudiera considerar un camino intermedio cuando estas medidas no han funcionado. Pero habitualmente lo consideramos, uno va como primera línea a este tipo de lugares. Y eso es lo que va generando que se Y saturen. usted tiene razón, porque si yo saco a un adulto mayor a las 4 de la mañana, hace frío, por lógica, y a lo mejor si tiene fiebre, empeora esto, porque esperar locomoción, o aunque tenga un vehículo, pero igual, y llega al consultorio y se encuentra con otras enfermedades, con otros virus también. Y con ¿no? un montón de otras personas más que están en la misma situación. Entonces al final, aparte de conversar un rato, comparten también los gérmenes y se los llevan para la casa intercambiados y después se empiezan a enfermar todos en la casa. Entonces, aquí si uno plantea que el tema de la educación es fundamental, ahí tenemos mucho que avanzar. ¿Cómo hacemos
y nos capacitamos para tomar las primeras medidas que tienen que ver con el cuidado de un cuadro agudo que tenemos posibilidades que se resuelva espontáneamente y saber también que en eso hay que tener cuidado de no caer en el otro escenario de atrasar lo que son consultas cuando estas son oportunas. Doctor, usted habló de las fiestas patrias. Queda poco para celebrar nuestras fiestas patrias que son bien especiales con respecto a otros países. Aquí este año, si mal no me equivoco, son 4 días, ¿no? Probablemente va a ser así. 4 días, lo que alegra mucho a muchos, ¿verdad? Pero he sabido que es una época de excesos también. ¿Cómo debe ser la alimentación en esta fecha para un adulto mayor? ¿Es recomendable la ingesta de carnes rojas? Si se hace, ¿en qué cantidad? ¿Cómo deben mezclar los alimentos? Son varias preguntas a la vez, pero yo creo que usted las puede contestar todas. La alimentación es fundamental. Ya, yo no soy partidario de prohibir tantas cosas porque una de las cosas que yo creo que más satisfacción nos genera es comer. Pero, como en todas las cosas también en la vida, los excesos tienden a ser negativos. Entonces, en la medida que tengamos aporte de carnes, que comamos una cantidad suficiente, comamos una empanada, podamos tomar un vaso de chicha, eso probablemente nos va a generar más beneficio que si vemos a toda nuestra familia disfrutando de eso y le decimos, no, usted adulto mayor no puede comer nada de esto por tales y cuales razones. Obviamente hay particularidades, situaciones médicas puntuales, en las cuales algunos de estos alimentos pueden ser no recomendables, pero si uno piensa esto en lo que significa una fiesta en la cual queremos todos disfrutar, si lo hacemos dentro de un marco razonable, de decencia y buenas O costumbres. sea, todo está permitido, pero no en exceso, dice usted. Absolutamente, y esto también va a ser beneficioso para todos. Cuando uno ve que todos lo están pasando bien, todos comen cosas ricas y a mí me tienen aislado, claramente eso no va a ser una celebración para mí, po. Y eso tenemos que pensar con las personas mayores, lo importante es que los incorporemos y no los aislemos en este tipo de festividades, po. ¿Qué cuidado debe tener al consumir alimentos fuera de casa uno? Aquí ya estamos hablando en general, adultos mayores, en la familia en general. ¿Con qué hay que tener cuidado? Tratar principalmente de tener alguna referencia de dónde provienen estos alimentos. Después de lo que viene con las precauciones del invierno, empezamos con las precauciones del verano. Y esas precauciones tienen que ver con exposición mucho tiempo al sol, que eso favorece la proliferación de algunas bacterias o alimentos que no estén bien cocidos. Entonces, en la medida que uno pueda tener algunas referencias o tener la tranquilidad de dónde provienen lo que uno va a comer, lo más probable es que ahí vamos a estar más protegidos. ¿Uno se puede proteger, doctor, sabiendo si una empanada, porque lo que sí uno con los años aprende, que las empanadas no es que las hagan el mismo día o la noche anterior, las empanadas en los lugares, incluso lugares importantes, las hacen mucho antes, con semana de anticipación por razones obvias, por los pedidos. ¿Cómo se puede saber que una empanada se puede consumir sin que cause problemas? Bueno, el sentido común a veces nos ayuda. Si uno ve que cualquier alimento tiene olores que no son los que uno esperaría, o el aspecto del alimento no nos genera una confianza de la que a uno esperaría o que está acostumbrado, ahí el tema de la experiencia es algo muy, muy útil. O sea, si uno sabe cómo debería tener de aspecto, qué sabor debería tener un alimento, perfectamente uno debería ahí detenerse si cualquiera de esos elementos no están dentro de lo que uno está esperando que ocurra. Si no, tenemos que ahí confiar en lo que tiene que ver con las medidas y las autoridades que son las responsables de velar por la salud Porque de lo mismo nosotros. ocurre con la chicha, pues, doctor. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Hay que ser cautos, hay una serie de condiciones médicas que pueden aparecer si uno es un poco temerario con lo que tiene que ver con alimentos. Está bien que exploremos, está bien que seamos aventureros en esto y que tratemos de probar sabores interesantes, novedosos, o que tratemos de pasar bien la fiesta y no seamos un agua fiesta, pero hay que ser cauto, porque no es agradable después de una celebración tener que estar 3, Me 4, gustó 5 eso. más tiempo ahí. Hay que pasar bien la pasando. fiesta y no ser un agua fiesta también, ¿no? ¿Ah? Claro. ¿Algo que no le haya preguntado, doctor, y que quisiera agregar? Yo creo que lo relevante en lo que tiene que ver con los cuidados de una persona mayor es que uno tiene que hacerse responsable de los problemas que tiene y esos cuidados habitualmente nos van a acompañar siempre. Las personas mayores tienen enfermedades y eso es algo frecuente, son enfermedades crónicas y que están permanentemente, por lo tanto, ahí acompañándolos y hay que aprender a convivir con ellas y esa compañía es permanente. Entonces, los cuidados hay que incorporarlos como un hábito, una rutina que es permanente. Y en estos periodos empiezan a aparecer quizás algunas condiciones, en invierno problemas respiratorios, en verano problemas digestivos, pero el norte apunta que hay que disfrutar, pasarlo bien y reconocer las situaciones que nosotros tenemos y que nos hacen como somos
y esas son las que tienen que, en cierta medida, guiar nuestro día a día. Buena entrevista, doctor. Lo felicito y le agradezco su presencia esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, pues, Julio. El doctor Gerardo Fache, geriatra y miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.